Bueno, la localización de averías. Esto parece siempre cuando nos ponemos en un panel o en un trabajo a hacer algo, lo más complicado de todo, ¿vale? Yo ya tengo claro más o menos en este punto que el circuito no funciona y ahora es la hora de detectar qué es lo que pasa y solucionar. Voy a intentar, a ver si consigo transmitiros y que os quedéis con la idea de que no es difícil. Lo que hay que seguir es un método, como en todo. Si seguimos un método y hacemos las comprobaciones que aquí os ponen, vamos a llegar a la mayor parte de averías. Luego hay otro tipo de averías que aquí no se contemplan, pero que supongo que os han hablado de ellas, o bueno, podremos hablar aquí de aquí al final de curso también, que son las averías relacionadas, por ejemplo, con diferenciales, con fugas de corriente. Ese tipo de fugas, ese tipo de averías a veces son un poco puñeteras, porque son más difíciles de encontrar, ¿vale? Aquí vamos a abordar las típicas averías que nos dan problemas con cortocircuitos, que nos dan problemas a lo mejor con un receptor que está estropeado y que no funciona, averías que pueden ser fruto de un mal cableado, de errores en el cableado, ¿vale? O pues algunas que habíamos comentado, tengo depósitos de polvo en el cuadro y empiezo a tener bornes que se me ponen en contacto o cables que por lo que sea, por la actividad productiva de la industria se han interrumpido, se han cortado. Bueno, hay veces que máquinas tienen partes móviles y los cables con el tiempo, si están además cargados, lo que es el aislante se va a endurecer y con el movimiento continuo, al volverse más duro y más quebradizo, se puede quedar sin aislamiento y puede tener problemas. A ese tipo de averías es en las que vamos ahora a pensar, ¿vale? Creo que habíamos visto la primera el otro día, o estábamos viendo la primera, ¿vale? Que era esta de aquí. Nos dibuja un motor con un arrancador directo. Veis que tiene protección magnetotérmica Q1, que sería esta de aquí. Vamos a marcarla sobre el esquema. La protección magnetotérmica, que sería esa parte de ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos... A ver, que la aplicación está juguetona. Está el ordenador... Bueno, a ver si os lo consigo enseñar sin moverlo mucho para que me dé. Porque creo que no va a querer. Vale. Arriba, os decía, en esta parte de aquí, os lo señalo con el movimiento del cursor. Protección magnetotérmica. Justo debajo, contactor, un bloque de contactos auxiliares en el frontal y debajo tiene la protección térmica, ¿vale? Y de ahí salgo al motor. Está puesto como iría el cableado físicamente, como si fuese una foto o un dibujo en 3D de los elementos como estaría físicamente. Y nos plantea un primer ejemplo de una avería. Nos decía que el contactor se activa, pero el motor no arranca o arranca con dificultad. Vale, el contactor se activa, eso es una primera pista. Siempre tengo con las averías que parcelar el problema o que dividir el problema, ¿no? Si la parte de mando funciona, porque el contactor funciona, la parte de mando está bien. No me preocupo de la parte de mando, ¿vale? Me centro en la parte de fuerza. ¿Qué otra cosa puede fallar? Bueno, ¿qué cosas pueden fallar, no? Que el fallo esté en el circuito de mando o qué cosas se pueden descartar. Que el fallo esté en el circuito de mando ya que no se activa la bobina, ya que se activa la bobina, o que no hay tensión en la alimentación del circuito. Tensión hay porque el circuito de mando está funcionando, ¿vale? Es de pura lógica. Entonces eso ya lo tengo claro. Es tan importante tener claro lo que me falla como lo que funciona bien, para no intervenir sobre ello. ¿Por dónde buscar? Ya que el circuito de mando funciona, tenemos que pensar en fuerza. Tengo que localizar el problema en el circuito de fuerza. Mira que me está diciendo que el motor arranca, no arranca o arranca con dificultad. ¿Cómo proceder? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo ya más o menos claro que el problema está en el circuito de fuerza. Me dice, con el contactor activado y utilizando un polímetro, con el selector en la posición de medida de tensión, es decir, vamos a hacer una medida de tensión, V de voltios en la rosca en corriente alterna. Y además la sonda de color rojo en la V de voltios. Se comprueba si existe tensión entre las tres fases de salida de los diferentes dispositivos que intervienen en el circuito de fuerza. ¿Qué quiere decir? Os lo pone aquí en la figura. Fijaros que va mirando
mirarían estos tornillos de aquí, ¿no? Miraría entre este y este, ¿vale? Luego mira entre el primero y el tercero, ¿vale? Luego miraría entre el segundo y el tercero y luego miraría cada uno de los tres con el neutro. Con el neutro no va a haber problema porque el mando está funcionando, en la fuerza solo tengo las tres fases, podríamos hacer la medida solo con las fases. Luego haría lo mismo en estos bornes de aquí arriba, luego haría lo mismo en los bornes de abajo del contactor, luego haría lo mismo en los bornes de abajo del térmico, ¿vale? Intentando detectar en qué punto una de las fases está interrumpida. Si mido 400 voltios o 230, la tensión compuesta que tenga, la tensión de línea que tenga, si la mido, la voy midiendo en todos los puntos, es que está bien. En el momento en el que mida una tensión diferente, en uno de los dos polos donde he realizado la medida tengo el problema. Yo lo que haría a continuación, para asegurarme de cuál es, puede ser, por ejemplo, que uno de los polos del contactor se haya quedado pegado en posición de abierto y no se cierre, ¿vale? Aunque yo el muelle lo obligue, se queda en su posición y no se mueve. ¿Cómo lo puedo estar absolutamente seguro de cuál es? Pasaría a quitar tensión, desconectaría el circuito y con medida de continuidad miraría entrada-salida de cada uno de los contactos, entrada-salida, ¿vale? Puedo forzar incluso, como estoy sin tensión, puedo forzar con la mano el núcleo de contactor y ver si se están cerrando o no se están cerrando los contactos, ¿vale? Pero con esa medida de tensión yo ya he detectado en qué elemento tengo el problema. Ya puedo buscarlo de manera más minuciosa, ¿vale? Esto que me dice la avería es el típico funcionamiento a dos fases de un motor. Cuando un motor no arranca porque no puede, no tiene fuerza, o arranca de manera con dificultades, suele ser un indicativo. Yo añadiría el ruido. Cuando está a dos fases va a haber una vibración que si arranca con dificultad vais a oír también un ruido bastante más importante que el que tiene el motor en funcionamiento normal. Los motores eléctricos, si están bien equilibrados mecánicamente, la carga mecánica que tienen en el eje no suenan apenas nada, ¿vale? En funcionamiento normal. Ya veis los coches eléctricos, lo poco que se oye, ¿no? Cuando van por la calle, que como estés cruzando distraído y venga uno de ellos, no lo oyes venir. Pues con los motores que nosotros tenemos, que es básicamente el mismo tipo de motor, ocurre lo mismo, que no suenan. ¿Qué puede fallar? Me hace el libro un poco la estimación. Uno de los contactos de la palamenta, que ya lo hemos dicho, que interviene en el circuito de fuerza, alguno de los cables del circuito de fuerza, ¿vale? Con esa medida que yo he ido haciendo de tensión puedo localizar el tramo del circuito donde tengo el fallo, ¿vale? Venga, resumiendo un poco, ¿qué hemos hecho? Primero de todo, nos hemos fijado en qué es lo que falla. Hemos descartado lo que está bien, lo hemos separado de lo que está mal, donde creo que está el fallo. Una vez tengo claro dónde está el fallo, en qué parte del circuito está el fallo, medida de tensión y empiezo a medir tensión entre fases, ¿vale? La 1 con la 3, la 1 con la 2, la 2 con la 3. Esas tres medidas a la entrada y la salida de cada componente, de la protección magnetotérmica, del contactor, del térmico, las bornas de salida del motor. Y en cuanto tenga una medida distinta, me va a dar la pista de que en ese tramo es donde tengo el problema. De ahí, aguas arriba, ¿vale? Siempre hacia arriba. Si quiero saber en cuál de los dos, porque las medidas la hago entre dos casos, tengo el problema, ya desconecto el circuito, lo quito de la alimentación, medida de continuidad y ya voy mirando polo a polo o tramo de cable donde tengo el problema, ¿vale? Esta medida, la primera que me hace circuito, tener en cuenta que estáis trabajando en tensión, ¿vale? En las normas de seguridad habíamos visto, lo habíamos comentado, que una de las excepciones en la norma general de seguridad que es que no se puede trabajar en tensión, ¿vale? Hay una excepción que es cuando tengo que realizar medidas en el cuadro. Lo que estoy realizando es una medida. Puedo realizarla en tensión, pero tengo que tomar precauciones, ¿vale? Tendré que acceder con el polímetro con cuidado, tendré que llevar la manga larga. Si llevo las botas aislantes, pues mejor que mejor, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando se va a intervenir en un cuadro en tensión, hay que tomar medidas de seguridad de trabajo en tensión, ¿vale? Con mucho cuidado, sobre todo en los cuadros, el problema, ya lo vimos en el tema 1 y en el tema 2, son los embarrados.
¿vale? Que aunque deberían de estar protegidos con una barra, con una placa transparente de policarbonato, de metacrilato, algo de esto, para evitar hacer contacto accidental con los brazos, a veces o no están bien protegidos, o hay alguna parte que está al descubierto y puedes hacer un contacto, sobre todo cuando estás midiendo, que empiezas a poner, a lo mejor tienes que ponerte en posiciones no muy cómodas, no muy normales. Pues los codos se pueden ir a partes en tensión y puedes tener un problema. ¿Vale? Por eso hay que ser muy consciente cuando se está en un cuadro del cuerpo, de dónde tengo cada parte de mi cuerpo para que no haya ningún problema. ¿Vale? Bueno, tengo las medidas de seguridad, los EPIs necesarios, tampoco lo va a ver. Si el cuadro está bien hecho, tampoco. Pero bueno, a veces ya veréis, intervenís en cuadros cuyas condiciones de seguridad no son las más idóneas. ¿Vale? Pasa en todas las empresas, en todas las industrias, que muchas veces cuando se van haciendo reparaciones en el día a día de la empresa, a veces las terminaciones de los cuadros de esas operaciones no son lo más adecuado, por las prisas muchas veces de la producción. ¿Vale? Yo os insistiría también en que cuando seáis vosotros los que tengáis que hacer la reparación, que lo dejéis todo curioso, como estaba el cuadro cuando se hizo nuevo, ¿vale? Para que el siguiente que se encuentre una avería lo tenga todo en condiciones de poder trabajar con seguridad y bien. Ahí ya un poco la profesionalidad de cada uno, ¿no? Cómo te gusta hacer las cosas. Venga, otra avería que me proponen aquí, otro ejemplo. Al accionar el pulsador de marcha, el contactor no se activa. Le doy a la marcha, lo que nos pasa aquí muchas veces, ¿no? En el tablero. Y no me entra la carga. ¿Qué se puede descartar? Que el fallo esté en el circuito de fuerza. Lo puedo descartar del principio, ¿vale? ¿Por qué? Porque los fallos en la vida real suelen aparecer de uno en uno. Muy difícil, desde un punto de vista de la probabilidad, que tengas dos averías al mismo tiempo, afortunadamente. Por eso descarta el circuito de fuerza, porque probablemente el problema lo tengas solo en el circuito de mando. Eso os lo dice ahí. No descarta que también hubiera un problema en este circuito, pero ese sería otro tipo de fallo que tendremos que mirar con posterioridad. Primero vamos a garantizar que nos funciona el mando. ¿Por dónde buscar? Por el cableado, contactos auxiliares y elementos del circuito de mando. En la alimentación del circuito de mando. ¿Qué siempre os digo yo cuando estamos cableando? Que es un problema, por ejemplo, de cablear. Si no me funciona nada en el circuito de mando, mirad siempre lo primero el neutro, ¿vale? O, si el neutro está bien, una vez comprobado el tramo por el que llega la fase al circuito. Es decir, los dos tramos del circuito que me alimentan todo el circuito, por donde pasa la corriente de todo el circuito, porque es, con toda probabilidad, donde tenga el problema, puesto que no me funciona absolutamente nada, ni siquiera un piloto de señalización, ¿vale? Ese sería lo primero que comprobaría. ¿Cómo os dice aquí el libro que tenéis que proceder? Dice, se conecta en forma fija una de las puntas de prueba en el contacto A2, es decir, en el neutro de la bobina del contactor que no me funciona. Y con la otra se toca aguas arriba cada uno de los bornes que intervienen en la alimentación del circuito. Fijaros en el dibujo cómo va subiendo, el A1, el S2, el 22. Ahí debe de haber un problema con la numeración del libro o de la copia del libro que yo tenía aquí. A este de arriba vamos a llamarlo S1, ¿vale? Tienen que ser diferentes puesto que son marcha y paro. Igual en vuestra edición está bien, ¿eh? En la mía, desde luego, donde saqué esto, no estaba bien. Vale, veis que va subiendo todo en el circuito aguas arriba. En este caso, eh, la comprobación que está haciendo me parece que es continuidad. Podríamos hacerlo tanto con continuidad como con tensión. Me valen las dos. ¿Vale? Está haciéndolo con tensión. Nos dice, si uno de ellos da tensión, el fallo está en el elemento que se encuentra debajo de donde estoy midiendo. ¿Qué habíamos dicho de la tensión? Estábamos diciéndolo, creo, el otro día en clase al acabar. ¿Dónde podemos medir tensión en un circuito siempre? Siempre lo voy a poder medir en dos puntos, independientemente de la situación del circuito, si esté activado o no. Pero siempre va a haber dos puntos del circuito donde voy a poder medir la tensión. Estoy alimentando con 230 voltios en alterna, los 230 voltios en alterna. En las bordas de alimentación es uno, es el primero, lógicamente, donde primero tengo que mirar, que tengo alimentación.
Ahí siempre voy a medir la tensión del circuito de mando. Si estoy trabajando con una fuente de alimentación de 24 voltios, mediré 24 voltios en los bornes de salida de la fuente. Ese va a ser mi punto de alimentación, mi generador en el circuito. Si tengo una alimentación como es aquí, de 230 voltios entre fase y neutro, para los circuitos que hacíamos con relé, en las bornas de entrada del tablero mediré 230 voltios. ¿Y dónde está el otro punto? El otro punto ya depende de cómo está el circuito, de si está el receptor conectado o de si está el receptor desconectado. Vamos a poner el primer ejemplo. Cuando el circuito está desconectado, ¿dónde mido los 230 voltios en el circuito? En todo el recorrido, ¿dónde voy a poder medir 230 voltios? Venga, esto es algo importante para recordar, porque a nivel práctico, decíamos que podemos medir la tensión de alimentación en dos puntos. Alex nos dijo el primero, que es en la alimentación. ¿Vale? En las bornas de entrada estoy directamente a 230, en la salida de una fuente de alimentación para el circuito de mando estoy a 24 en continua. Vale, ese es un punto. La puedo medir en otro punto, o entre otros dos puntos que ya dependen de si el receptor está conectado o de si el receptor está desconectado. Solo hicimos, si recordáis, en la primera práctica del curso del polímetro, había una tabla donde me ponía S1 on, S1 off, no sé si lo recordáis, iba por ahí el tema. La pregunta entonces es, cuando el receptor está desconectado, está apagado, ¿dónde puedo medir la tensión aparte de la alimentación? ¿Dónde la puedo medir? Enchufes la alimentación. Digo, aparte de la alimentación, ¿dónde lo puedo medir? Dentro del circuito, ¿dónde van a aparecer esos 230 voltios, esos 24? Donde la marcha. Aparece realmente donde el circuito está abierto. Que efectivamente, en este caso, el circuito está abierto en la marcha. En bornes del contacto de marcha. Me va a aparecer, tal como está ahí dibujado ese circuito, ese esquema, entre el 1.3 y 1.4 de C2 y entre 1.3 y 1.4 de KM1. En esas dos medidas me darían, si el circuito estuviese bien, 230 voltios. Yo si dejo la medida como está aquí, entre A1 y A2 mediría 0, cuando la sonda roja sube el 14 del S2 mediría 0, y en el momento en el que me voy al 13 del S2, ahí tendría una primera medida de tensión. Si el circuito está bien, mediría 230 voltios. Si el circuito está mal, me va a medir una tensión, pero una tensión que va a ser más pequeña. ¿Vale? ¿Cuánto más pequeña? No lo sabemos. Depende ya de otros factores. Pero va a ser más pequeña. A lo mejor me aparecen 15 voltios, 48, 50, 100 voltios. ¿Vale? Una cantidad que se ve con mucha claridad que es más pequeña que 230 voltios. Eso lo que me está diciendo es que tengo el circuito abierto en ese punto, pero que además lo tengo abierto en otro punto aguas arriba. Lo tengo abierto en dos puntos. Bueno, ¿qué haríamos para seguir? Apretaría el pulsador y seguiría subiendo. ¿Vale? Aprieto el pulsador de marcha para que el circuito quede con continuidad y seguiría subiendo hacia arriba. En el momento en el que detecte tensión aguas arriba, justo debajo de esa medida que he realizado es donde tengo el problema. Al tener cerrado el pulsador de marcha, lo que mediré ya serían los 230 voltios. ¿Vale? Tengo aquí en el lateral de la hoja un esquemilla hecho, pero igual no está muy allá. Vamos a verlo aquí. Ahora que venís de clase de electrotecnia, os lo tenía justificado ahí con las leyes de Kirchhoff y demás. Si recordáis, hay dos leyes que se usan mucho en electrotecnia y que aquí son de aplicación también, lógicamente, que son las dos leyes de Kirchhoff. Hay la ley de intensidad y la ley de tensión. La ley de intensidad me dice que toda la corriente que entra, la suma de todas las corrientes que entran o salen de un nudo es igual a cero. ¿Vale? Si considero las que entran positivas y las que salen negativas y las sumo todas, la suma me da cero. ¿Qué me está diciendo esa ley de Kirchhoff? Que la corriente no se puede ir por el aire. La corriente tiene que pasar por los cables. Todos los electrones que van a entrar por un sitio tienen que salir por otro. Es lo que me está diciendo.
Y luego está la que nos interesa aquí, que es la segunda ley de Kirchhoff, la de tensiones, que me dice que en todo circuito cerrado o en todo recorrido cerrado dentro de un circuito, la suma de tensiones tiene que ser igual a cero, que es lo que estamos comprobando aquí. Si yo mido la tensión en la alimentación, esa alimentación se va a contrarrestar, se va a restar con la tensión que me aparece en el contacto de marcha. 230 menos 230 me da 0. ¿Vale? Esa es la aplicación de la ley de Kirchhoff. Si tuviese el circuito abierto en dos puntos, voy a tener esos 230 repartidos entre los dos puntos donde tengo el circuito abierto. Por eso os decía que me va a salir una tensión más pequeña. No puedo predecir qué valor va a tener. ¿Por qué? Porque hay una parte del circuito que me va a quedar aislada de la alimentación. Lo que se llama un potencial flotante. Tengo una parte del circuito que no está conectada ni a fase ni a neutro. Entonces va a depender del potencial que tenga relativo a ese punto que no lo conozco. Pero lo que sí me va a coincidir es que la suma de todas me va a dar los 230. Para concretar y que podáis tener algo que recordar de manera sencilla, voy midiendo en el circuito y donde me aparezca tensión es donde tengo el circuito abierto. ¿Vale? Donde aparezca tensión tengo el circuito abierto. Cierro el pulsador de marcha, cuando llegue a él sigo subiendo, donde me aparezca tensión, circuito abierto. ¿Vale? En un receptor o en un tramo de conductor, si mido tensión, al estar unido directamente la tensión es cero. ¿Vale? Eso espero que lo tengáis claro. ¿O no? Si mido dos puntos de un circuito que están directamente unidos por un conductor, no hay diferencia de potencial entre los puntos. ¿Vale? Para ver diferencia de potencial tengo que tener el circuito abierto o tengo que tener un receptor que esté consumiendo energía eléctrica. ¿Vale? El segundo caso, ¿de dónde mido tensión en un circuito? Cuando el receptor está conectado, ¿dónde mido tensión? En el receptor, ¿no? 230 de la alimentación aparecen como diferencia de potencial en el receptor. Que lo que me está diciendo, esa tensión que aparece en el receptor, es que tengo un consumo de energía eléctrica. ¿Vale? La tensión, os habrán explicado en electrotecnia que aunque utilizamos los voltios y hablamos de manera indiferente de tensión, realmente estamos haciendo referencia a varios fenómenos distintos. Uno es la fuerza electromotriz, que es lo que tengo donde en la alimentación del circuito o donde tengo el circuito abierto, que lo que me está dando una idea es de que tengo una separación de cargas en el circuito, de que tengo electrones en disposición de moverse, es lo que me está diciendo. Y también mido en voltios lo que llamamos caída de tensión, que es la tensión que aparece en un receptor o en un tramo del circuito como efecto, como resultado de un consumo de energía eléctrica. Donde se está consumiendo energía eléctrica, también aparece una tensión. ¿Vale? Si tengo eso claro, tengo el 90% de las averías ya fácilmente localizables. Es tan sencillo o tan complicado, si no se entiende bien, como es ir midiendo tensiones. Vale, es lo que haríamos aquí. Y finalmente nos tendría que aparecer, ¿no? Donde tengo el problema. Aquí os comentaba yo, tenía hecho un dibujín para comentar lo que os dije el otro día. Yo puedo sustituir los receptores que tengo en el circuito, si en vez de tenerlo todo en el mismo circuito sin bornas, lo tengo en otras partes que están fuera del fondo del cuadro, yo puedo soltar los cables del sensor, puentearlos y hacer las medidas oportunas, ¿no? ¿Vale? O probar el circuito en funcionamiento, poniendo puentes en lugar de los sensores para ver todas las condiciones de funcionamiento. Es lo más simple muchas veces. Otra cosa que deberíamos hacer en este supuesto, que ya os lo dije al principio, pero os lo recuerdo, comprobar siempre primero el neutro. ¿Vale? El neutro, y después de comprobar el neutro, la entrada de fase. Con continuidad, pongo omega de ohmios donde aparece esta onda de sonido que me indica el pitido del polímetro, la sonda donde pone la omega de ohmios, la de color rojo, la de color negro siempre está en el mismo sitio, y voy timbrando, voy midiendo todos los puntos. Cojo un punto del potencial, dejo la sonda fija y voy midiendo en todos los demás de ese potencial. ¿Vale? Necesito el esquema delante. Si no tuviese esquema
Bueno, si tengo suerte que el cuadro está numerado por potencial en los conductores, todos los cables que tengan el mismo número van a ser el mismo potencial. Pues iría buscando todos los números que sean iguales y comprobando que pita, que me da continuidad. ¿Vale? Esa operación la deberíamos hacer antes de poner un cuadro en funcionamiento. Según termino de cablear, no debería de ser lo primero que hacemos, antes de conectar. Timbrar el cuadro. Timbrar significa que potencial a potencial miro la continuidad, para asegurarme de que no me faltó por poner ningún tramo de conductor, de que está completo el circuito. ¿Vale? Venga, vamos a ver la siguiente de aquí. Esta es típica también y también nos ha salido. El contactor solamente se activa mientras se mantiene accionado el pulsador de marcha. Cuando este se suelta, el contactor se desactiva. Estas lo sabéis. ¿Cuál es el problema? Yo, el de este. El contactor solamente se activa mientras se mantiene accionado el pulsador de marcha. Pulso marcha y mientras estoy pulsando, el contactor funciona. En el momento en el que suelto, el contactor se para, se desactiva. ¿Cuál va a ser el problema ahí? La realimentación, correcto. El propio circuito, si yo sé cómo funciona y sé esas 5 funciones, quién las tiene en el circuito, es decir, sé la función que tiene cada contacto en el circuito, yo sé que hay un contacto cuya función es precisamente hacer que el contactor siga funcionando una vez que yo suelto la marcha, que es lo que se llama la realimentación. Es ese contacto del propio receptor, del propio contactor en este caso, que está puenteando, está en paralelo con la marcha. Si lo que pasa es que yo suelto y se apaga, es que me está fallando el contacto que hace justamente esa función, la función de realimentación, o de mantener funcionando el contactor, que es el contacto de realimentación. Entonces yo casi sé ahí a tiro fijo dónde está el problema. Nos ha pasado a muchos, muchas veces en el taller. ¿Vale? ¿Qué se puede descartar? Bueno, que el fallo está en el circuito de fuerza porque mientras estoy pulsando el motor arranca y arranca bien. Ya que la bobina se alimenta cuando el pulsador es accionado, parece claro que tengo que buscar la realimentación, ¿no? Que es lo que nos está contando ahí. ¿Cómo proceder? Con la alimentación desconectada se comprueba manualmente si alguno de los cables del contacto se ha soltado. Miro el borne 1.3 y 1.4 de este contacto de KN1 y miro a ver si están bien conectados. Si la conexión de los cables es correcta y siguiendo con la alimentación desconectada, se conmuta el selector a la posición de ohmios y se comprueba continuidad en el contacto. ¿Vale? Puedo forzarlo con la mano, el contactor, para que el contacto se cierre y así compruebo que cuando se cierra funciona bien. ¿Vale? ¿Para qué hago eso? Para descartar que sea un fallo en el contacto, ¿vale? Que a veces se estropea. Lo que puede fallar, los cables que unen el contacto auxiliar con el pulsador o el propio contacto de alimentación que está sucio, deteriorado o bloqueado. Para comprobación, poniendo las dos sondas del polímetro 1.3 y 1.4 y apretando el núcleo del contactor para que el contacto maniobre, lo puedo saber. Si cierro el contactor y el contacto no pita, es que el contacto no se cierra. Tendría que sustituir o bien el contactor o bien, si es el contacto que incorpora el propio contactor, o bien el bloque auxiliar si es un bloque auxiliar. También podría pues ponerle un bloque auxiliar e intentar con un bloque auxiliar que me funcione, ¿no? Con un contacto abierto. El problema es que cuando me falla el contacto que incorpora el propio contactor, puede ser que haya un problema también con el muelle, que el contactor ya no esté muy allá. Entonces casi sería mejor cambiar el contactor. Bueno, tendría que ver también qué vida útil tiene, si lleva muchos años trabajando ese contactor y bueno, habría que valorar, ¿no? Pero en principio, quizás lo más prudente sería cambiar el contactor. Bueno, y la última de las que me propone aquí el libro. Al accionar el botón de test, el relé térmico del contactor, el contactor se desactiva, pero no se enciende la lámpara de señalización. Vale, le doy al test y no tengo señalización del térmico, resumiendo. ¿Qué puede ser? Bueno, pueden ser, descarto el circuito de fuerza, lo primero, porque el problema lo tengo en mando, no es un tema de señalización.
que el problema esté en otra parte del circuito de mando, que no sea el tramo de esa lámpara, es decir, o bien el contacto del térmico, o bien la lámpara, lo que está en esa línea, porque el resto me funciona. Entonces lo tengo en el circuito de mando y además muy localizado únicamente en una rama del circuito. ¿Cómo proceder? Bueno, en este caso, medida de continuidad, iría comprobando toda la rama. Compruebo toda la rama. Puedo también antes poner el circuito en tensión y comprobar si tengo tensión en la lámpara. Esa es la manera de comprobar los receptores, midiendo tensión en sus extremos. Cuando debería de estar funcionando, me va a indicar tensión. Si tengo tensión en bordes del receptor y el receptor no funciona, en este caso la lámpara no enciende porque la lámpara está fundida. Es otro receptor, pues porque está estropeado el receptor y tengo que cambiarlo. Que no le llega tensión cuando debería de llegarle, ya es un problema de la rama de alimentación. Puede ser el contacto del térmico, puede ser el cableado, ahí ya tendría que detectarlo con continuidad, a ver dónde tengo el circuito abierto, dónde tengo el problema. El otro día, no sé si fue en este curso, pero la semana pasada a alguien le pasó justamente esto. Y era que el térmico que tenía, me parece que fue un grado superior, el térmico que tenía el contacto cerrado estropeado. ¿Te pasó a ti? Y la manera de saberlo es exactamente esta de aquí. ¿Vale? La lámpara estaba bien, en este caso era el contacto que estaba mal. De hecho, se va a medir la tensión con el circuito funcionando, con el térmico disparado, con el botón de test, se va a medir tensión en ese contacto. Con lo cual me indica que es que ese contacto estaba mal. Vale, pues esos son, bueno, 4 ejemplos, ¿no? Para ver un poco el protocolo de búsqueda de avería. Vale. Aquí conviene que trabajéis de manera muy lógica. Es la manera más rápida de trabajar. Dejar de intentar comprobar todo a la vez, localizar dónde está el problema, tal como funciona el mal funcionamiento os va a dar la pista de dónde tenéis que mirar, que es lo primero que hacen todos estos ejemplos. Y a partir de ahí, medida de tensión, medida de continuidad. ¿Vale? Comprobar la integridad del circuito, comprobar dónde mido tensión, que es muy útil para saber dónde tengo el circuito abierto. Bueno, haremos en el taller en lo que nos queda, no nos queda mucho, pero haremos alguna avería a ver si podemos hacer a todos en el tablero para que la busquéis. ¿Vale? De manera sistemática. Algunos ya la habéis buscado porque al cablear mal, pues se os ha originado la avería. Pero bueno, para que todos podáis hacerlo. Venga, dudas hasta aquí. Preguntas. Vamos a ver un poco rápidamente lo que nos queda por aquí en el libro. Que bueno, es analizar esquemas, que tampoco tiene... Me interesa especialmente que sepáis lo del variador, porque haremos también una práctica con el variador. Habíamos quedado en el par winding, me parece, que está en la página, bueno, en la página... Mucho aquí que ver, a ver si me da tiempo. Este era el último que habíamos visto. A ver... Vale. Habíamos visto este en último lugar, ¿vale? Que era uno de esos motores, atended por favor, que tenía una ejecución especial. Digamos que no es un motor normal, sino que es un motor que está construido para poder hacer este arranque, ¿no? Distinto. Un arranque que, al igual que la estrella triángulo, busca, mediante una reducción de la tensión, reducir la intensidad y hacer que el motor arranque suavemente. Si recordáis, teníamos una limitación en la instrucción 47 del reglamento, una tabla que me limitaba esas corrientes, y aquí lo que busco es cumplir con esa limitación. Vamos a ver en qué página estaba. Tengo el libro aquí, la edición vuestra. No me va a dejar. Vale. En vuestra edición estamos... El par winding está en la página 197, ¿vale? Que esto lo habíamos visto. Y vamos a ver ahora el arranque mediante arrancadores progresivos que está en vuestra página 198. Página 198. O sea, aquí estoy con la proyección, es una edición anterior que hay alguna... Tiene la misma información pero ordenada de manera distinta. Vale, por los arrancadores.
Seguimos con el mismo problema. Seguimos con el mismo problema. Tengo una punta de intensidad en el arranque que tengo que eliminar porque el reglamento me obliga a que la elimine. Bueno, pues mediante la electrónica tengo otra solución, que son los arrancadores progresivos. Aquí estamos ahora con una serie de componentes electrónicos que se van a encargar ellos de alimentar el motor y lo que van a hacer es que la subida de tensión sea en el motor, bueno, va a jugar con la tensión y con la frecuencia y va a hacer que la corriente suba de manera progresiva, igual que la velocidad del motor. Lo que tendría, en vez de una punta de intensidad muy grande, lo que tendría sería un aumento de intensidad mucho más progresivo, de abajo hacia arriba, lo cual es muy interesante, ¿vale? Lo vais a ver también en los catálogos bajo el nombre de arrancadores estáticos, ¿vale? Arrancador estático. ¿Por qué estático? Porque no tiene contactos dentro que se muevan, como un contactor. Es un componente electrónico que va dejando pasar corriente de manera progresiva, poco a poco. No es un contacto que cierra y pasa toda la corriente de golpe. Pero se llama estático porque no tiene una parte móvil dentro, ¿vale? La pinta que tiene, pues no me da mucha información. Es una caja, normalmente con unos bornes de regulación. Los de mayor potencia tienen una pantalla que me permite regular el tiempo de arranque. Normalmente voy a poder regular cuánto tiempo va a tardar en arrancar el motor. Ahí lo tengo que hacer teniendo en cuenta la inercia de la máquina y en cuánto tiempo debería de arrancar, por la propia inercia mecánica que tiene la máquina, ¿vale? Estos ajustes hay que hacerlos en la primera puesta en funcionamiento de manera fina, ¿no? Primero de manera aproximada y según lo que observo en la máquina, pues a lo mejor lo tengo que reducir o lo tengo que aumentar. El esquema es ese de ahí, el símbolo del arrancador es ese cuadrado. No sé por qué sigo yendo a varios todo el rato de tertulia. Esto que os estoy preguntando son las cosas que os voy a preguntar, esto que estoy explicando son las cosas que os voy a preguntar mañana. Solo con que atendáis ya vais a poder encontrar esto rápidamente y responder lo que estoy diciendo. Y aunque sea por respeto, hombre, hay aquí un paisano que está contándose una historia para vosotros, al mínimo yo guardar silencio, ¿no? Vale, digo yo. Seguimos. Mirad el símbolo que tiene ahí, no me da mucha información, ¿vale? Tiene un contacto, eso sí, de K1A. Bueno, yo puse ahí K1A porque puede ser un pulsador, o puede ser un interruptor, mejor dicho, o puede ser un arrancador que yo tenga un circuito de mando con un relé con marcha y par. Ese contacto es el que le va a dar la orden de arrancar al arrancador. Cuando yo cierre ese contacto que tengo a la izquierda del arrancador, es cuando el arrancador empieza a funcionar y empieza a darle corriente al motor, ¿vale? Eso es como si fuese la bobina del contactor, el equivalente a la bobina del contactor, a la 1 a 2. En este caso, son dos bornes que tiene el arrancador donde le doy orden de funcionar, ¿vale? Este lo tenéis en el cadesimo, el arrancador, el símbolo del cadesimo es diferente, pero este sí que lo podéis poner y se puede probar en el cadesimo. Luego busco a ver si tenía algún esquema hecho para poder enseñaroslo cómo funciona, al menos en el simulador, ¿vale? Esto se ponen bastante en muchas aplicaciones, en motores de potencia mediana, bueno, porque me simplifican muchísimo el esquema, ¿vale? Y además tienen función también de protección térmica del motor. La electrónica, buenos días, la electrónica de dentro que tiene dentro el arrancador se va a hacer una función también de protección. Si detecta que la corriente es más elevada de lo que debería, internamente se va a cortar. Se va a proteger a sí mismo el arrancador y como consecuencia va a proteger también el motor, ¿vale? Por eso, bueno, se utilizan porque son bastante útiles. Los de potencias grandes suelen, además, poder conectarse a un ordenador o una red empresarial para poder sacar un listado de fallos. Van almacenando dentro de una memoria los fallos, las averías que ha dado y tú luego puedes leer el personal de mantenimiento qué problemas he tenido con ese motor y con ese arrancador. Puede hacer medidas también de corrientes, de tensiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que se llama un archivo log.
que genera dentro, ¿no? LOG, ese tipo de archivos log, son históricos de avería, normalmente. Para el mantenimiento muy útil. Por eso también nos aparece en este tema. ¿Vale? Este dispositivo me permite hacer un mantenimiento ya un poco más avanzado. Veis que el esquema es muy sencillo, ¿no? Alimento por la entrada, salgo por los bornes 2 por la salida y luego llevo un contacto que lo activa. Vale. Otro esquema alternativo. Ahora fijaros que tiene, lo pone en color rojo además para que os fijéis. Tiene el contacto que le da la orden de marcha, lo tiene puenteado, es decir, va a funcionar siempre, y lo que hace es quitarle o darle alimentación con un contactor que está más arriba. ¿Vale? Lo combina con un contactor. ¿Por qué es la combinación del contactor? Bueno, porque el reglamento me dice que yo tengo que poder desconectar de manera efectiva todos los componentes de una instalación. Entonces, tener siempre en tensión el arrancador igual no es lo más adecuado desde un punto de vista normativo. Entonces, lo que hace es quitarle la alimentación aguas arriba. Yo lo pondría, de todas maneras, yo lo pondría aguas abajo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si lo pongo aguas arriba va a haber unos segundos ahí que va a tardar en reaccionar. Hasta que la electrónica del arrancador se activa completamente, va a tardar como 1 o 2 segundos en el que parece ser que no va a obedecer. Entonces a mí me gusta más ponerlo debajo. Interrumpo también el motor, estoy cortando el circuito, con lo cual cumplo con lo que el reglamento me pide, pero tengo siempre alimentada la electrónica del arrancador. ¿Vale? ¿Vale? Entonces hay dos opciones, el contactor por encima o el contactor por debajo. Cuando digo por debajo, digo por aquí, entre el arrancador y el motor. ¿Vale? Y el circuito de mando muy sencillo. Ese circuito de mando simplemente es una marcha y paro del contactor. No tiene más. Aquí os representa una gráfica que tenía yo dibujada aquí a mano al lado de lo que haría la velocidad del motor en el tiempo. Si recordáis la gráfica del motor de corriente alterna que tenía una cresta y caía, cuando le mete un arrancador, la velocidad del motor va a hacer eso. Bueno, la velocidad justamente, sí. En el motor normal no era lineal. Lo que veíamos era la curva par velocidad, pero la velocidad no era lineal. Ahora yo puedo conseguir que sea lineal. Si yo le meto en la programación del arrancador que arranque en 10 segundos, desde cero a la velocidad total tarda justo 10 segundos. ¿Vale? Arranca además de manera muy suave, lo cual para la parte mecánica de la máquina eso es muy bueno, porque no hay ningún tipo de golpe, ese golpe que pega el motor cuando arranca. No sé si alguno ya lo comprobasteis en la inversión de giro, yo creo que sí. Cuando hacemos la inversión de giro sin pasar por paro, el motor llega hasta saltar. Como los motores que tenemos aquí los tenemos descentrados en la tabla, el golpe de giro que mete el eje del motor hace que el motor se mueva ligeramente en la mesa, ¿vale? Que la tabla en la que está se mueva ligeramente. Eso es la fuerza, el par del motor. Aquí todos esos golpes los elimino porque todo es progresivo, todo es suave. Por eso se llama arrancador suave. ¿Vale? Mecánicamente, la durabilidad, la duración de esa máquina va a ser mucho mejor. Va a funcionar de manera mucho más fina. Por eso os digo que hoy en día se utilizan bastante. Bueno, lo que nos sigue contando, vamos a comprobar con vuestra edición a ver cómo está. Bueno, son las mismas figuras, el mismo orden, ¿vale? Estaríamos ahora en la siguiente página que es la 99, 199, con el frenado del motor. Vale, es otra cuestión que es interesante conocer, ¿vale? Porque cuando tengo una carga mecánica con una inercia muy grande que está embalada, que está girando a una velocidad, ese proceso de detenerlo con un motor eléctrico a veces se complica, a veces se complica. ¿Vale? Hay máquinas que por el propio par resistente que tienen se frenan muy fácilmente, pero hay otras que no, hay otras que no es tan sencillo.
Por ejemplo, una máquina elevadora, un montacargas, una grúa, cualquier tipo de máquina que eleve, si tiene carga en el eje y yo paro el motor, lo dejo a eje libre, la carga se cae a plomo, ¿vale? No puedo hacer una parada del motor simplemente desconectando la alimentación, tengo que hacer algo más, ¿vale? Si yo quiero una máquina que tiene mucha inercia, que frene en un tiempo corto, no me vale con desconectar la alimentación, porque a lo mejor la inercia, hasta que el motor se para, tarda demasiado tiempo y no me interesa. Entonces tengo que utilizar algo que me frene el motor de manera rápida, ¿vale? Estas tecnologías se utilizan incluso en los Fórmula 1, ¿vale? Los Fórmula 1 de hoy en día que son híbridos, que van cargando una batería, la batería la cargan cuando frenan. El motor eléctrico o el generador, es tanto motor como generador, que lleva el coche, cuando están frenando funciona como generador. Y cualquier generador que yo lo haga girar para producir energía eléctrica reacciona con un par resistente. El efecto de esa energía que yo estoy cargando es un par resistente, ¿no? Principio de acción-reacción en física. Eso es como cargan, por ejemplo, la batería de los Fórmula 1. Se llama un frenado regenerativo. Creo que nos lo pone aquí. Bueno, sí es el frenado a contracorriente, de alguna manera. ¿Vale? Tener una corriente a la contra y me hace ese efecto de par resistente, de fuerza contraelectromotriz, que se llama en electrotécnica. ¿Vale? Cargo la batería del Fórmula 1 y de paso estoy ayudando a la frenada del propio coche, porque está ofreciendo un par resistente al eje del Fórmula 1. ¿Vale? ¿A qué os cuento esta historia del Fórmula 1? Bueno, porque esto es tecnología que se está utilizando hoy en día. ¿Vale? Eso es lo que estamos viendo aquí. Los coches eléctricos de calle también lo utilizan. También lo utilizan ese frenado regenerativo, ese frenado a contracorriente. Porque ayuda a la fuerza de frenado del propio coche, que será un sistema de zapatas como tienen los coches de combustión normales, y además le ayuda con una fuerza extra del propio generador. Bueno, el primero de ellos, frenado por inyección de corriente continua. Vamos al esquema. Y ahí ya vemos cosas raras. Primero el circuito de fuerza que tenemos a la izquierda. Aquí nos pone ahí, la parte de la izquierda, todo lo conocéis, un contactor KM1. Vamos a ver en vuestra edición cómo está esto. Vale, igual, el esquema es el mismo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Mirad, aquí tengo. Esto de aquí, eso es el contactor. Esto de aquí es la protección térmica, ¿vale? Y debajo tengo el motor. Esto ya lo conocéis todo. ¿Qué tengo ahora en el otro lado? En el otro lado tengo esto de aquí, que es un transformador, ¿vale? Eso me va a reducir la tensión. Y si no me la reduce, lo que va a hacer es aislar un circuito del otro, ¿vale? Eléctricamente. Luego tengo dos contactores para conectar y desconectar eso que tengo ahí en medio, ¿vale? El KM2 y el KM3. Y luego aquí en medio, esto es un puente de diodos, ¿vale? ¿Qué hace un puente de diodos? Pues un puente de diodos lo que hace es, esto igual lo visteis en electrónica, pero por si no lo visteis os lo recuerdo. A un puente de diodos yo le meto una tensión alterna normal, de este tipo, y lo que obtengo en su salida, no sé por qué me lo ha borrado, lo que obtengo en su salida es esto, ¿vale? La parte de la onda que es negativa le da la vuelta y la pone positiva, la hace positiva. Es decir, hace que la corriente circule en el mismo sentido durante todos los semiperiodos de la onda de tensión. Eso en electricidad se llama rectificar. Eso es rectificar la corriente. Esto es la primera aproximación que tenemos a la continua. No es corriente continua porque son una serie de ondas que van de cero a un determinado valor, pero es lo más parecido que tenemos a la corriente continua en un primer momento. De hecho, una fuente de alimentación
lo primero que hace es esta fase de rectificación. Me convierte la parte negativa de la onda en positiva. Y luego necesitaría unos condensadores, aquí no los trae porque no hacen falta, pero en una fuente de alimentación tiene unos condensadores que lo que hacen es aplanar esa onda, aproximarlo mucho más a una onda de corriente continua. El condensador se carga con una determinada tensión y sabéis que le lleva un determinado tiempo descargarse. Entonces, al llevar un tiempo en descargarse, lo que va haciendo es que pega con una pequeña subida, convertiría esta onda, a ver si os lo puedo dibujar por aquí encima, os hace la onda algo así, ¿no? Os la va haciendo lo que os he dibujado ahí en verde, un poco más plano, más parecido a la corriente continua. Pero esto ya se considera un primer escalón, una primera forma de corriente continua, entre comillas, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces en este esquema? Lo que estoy haciendo es que cuando conecte ese puente de diodos, lo que voy a estar haciendo va a ser inyectar corriente continua en una de las fases del motor. Voy a estar inyectando corriente continua. Es decir, voy a convertir una de las fases del motor en un electroimán fijo, ¿vale? Si antes tenía un campo magnético giratorio cuando alimento corriente alterna, ahora de las tres fases solo alimento una y la alimento con un campo magnético fijo. ¿Qué va a hacer entonces el rotor? El rotor va a tender a frenarse, a orientarse y quedarse quieto en el sentido del electroimán, por un efecto de atracción. Se va a inducir en la parte del rotor un campo magnético, el polo que voy a tener en la parte del rotor va a ser el opuesto al polo que se genere en la parte del estator, porque habíamos visto que por donde salen las líneas de campo magnético tengo un polo norte, por donde entran tengo un polo sur. Por lo tanto voy a tener siempre un polo norte en la parte del estator enfrentado con un polo sur en la parte del rotor. Y al revés, el polo norte del rotor va a estar enfrentado con el polo sur de ese electroimán que he formado en la parte del estator. Y por lo tanto se va a quedar quieto el rotor, va a tender a pararse, a orientarse con ese nuevo campo magnético. ¿Vale? Es como si tuviese antes un imán girando y arrastrando el rotor, pero ahora tengo un imán que está quieto y el rotor se para orientarse con ese imán. Esto está dicho de una manera muy coloquial, pero porque no quiero entrar en detalle del electromagnetismo, que además me parece que no lo habéis visto, ¿vale? Pero para que tengas la idea intuitiva de lo que pasa físicamente en el interior del motor. El campo magnético giratorio lo convierto en un campo magnético estático, fijo, y entonces el rotor en consecuencia se para, tiende a orientarse con ese nuevo campo magnético, ¿vale? ¿Cuál es la secuencia? Bueno, lo veis aquí en el circuito de mando, iría temporizada. Bueno, con KM1 arrancamos y alimentamos el motor, y luego, bueno, me lo dice aquí debajo. El pulsador de cobre de cámara 3, S3 se utiliza como pulsador de parada por inyección de corriente continua. ¿Vale? La parada la tengo aquí en S3. ¿Qué hago con S3? Desconecto el contactor, el KM1, ¿no? Es paro del circuito de mando del motor, del contactor. Y además lo que hace es conectar este segundo circuito que tengo a la derecha, que es el circuito de parada, de inyección de corriente continua. Lo que hace es darle marcha a KM2, empiezo a alimentar por aquí arriba KM2 y KM3 a la vez que están paralelos. Es decir, he desconectado KM1 y ahora el circuito es la parte que tengo por la derecha. Estoy alimentando el motor con corriente continua, ¿vale? Con esa onda rectificada que sale del puente de diodos. Lleva un temporizador que está contando tiempo y al cabo de un determinado tiempo KT1 se abre y me para. Me desconecta completamente el puente de diodos del circuito. Es decir, estoy inyectando corriente continua, pero solo durante un determinado tiempo hasta que yo considero ya que el motor más o menos va a estar parado. ¿Vale? La parada no es instantánea, ¿eh? El rotor no se para en seco y se queda orientado, sino que el motor va a dar todavía algunas vueltas más. ¿Vale? Pero se va a parar mucho más rápido que si lo dejase al rotor abierto, libre. ¿Se entiende esto? ¿Habéis visto el diodo en el módulo electrónico? ¿Cómo funciona? El diodo es un dispositivo que deja pasar corriente solo en un sentido. ¿Vale? En el diodo la corriente puede pasar en la dirección, si miráis el símbolo del diodo como si fuese una flecha, en el sentido que os indica la flecha es en el sentido en el que conduce.
en sentido opuesto, donde pone esa línea que pone en perpendicular con el triángulo, por ahí no puede pasar, ¿vale? Bloquea. ¿De acuerdo? Eso es cómo funciona un diodo. Un dispositivo que conduce en una sola dirección. Y la pinta que tienen, que eso sí que los vais a encontrar en los cuadros, lo veis mejor en vuestro libro porque aquí en la proyección no se ve. Pero es esa que hay ahí. Es como una pastilla cuadrada con 4 terminales. ¿Vale? 2 son para la entrada de corriente alterna y otros 2 son para la salida de continuo. Normalmente los que son de la misma tensión están enfrentados. Viene con una serigrafía que os dice cuáles son, ¿eh? Venga, otro que os vais a encontrar seguro. El electrofreno o el freno electromecánico. ¿Vale? Este se utiliza en máquinas de elevación y además es una medida de seguridad. Ahí lo que tengo es muy sencillo, es un electroimán con una zapata, exactamente igual que las zapatas que tenemos en los frenos de un coche. ¿Vale? Cuando ya alimento el circuito, la bobina del sistema de frenado se alimenta y me desconecta o me separa la zapata del disco donde haga el frenado en el eje del motor. ¿Vale? Y el motor puede girar libremente. En el momento en el que yo quito alimentación al motor, esa zapata, la bobina de la zapata se queda sin tensión y la zapata aprieta el disco. ¿Vale? Es una medida de seguridad. Pensar en una máquina de elevación, si dejo el motor sin tensión, el contactor se desconectaría y la carga caería por su propio peso. De esta manera, en cuanto yo quito tensión, el eje del motor se bloquea y la carga queda en la posición. No puede girar el motor. ¿Vale? Bueno, es una zapata, no te lo frenará tampoco en seco, pero casi. Lo frena muy, muy rápido. De hecho, va a haber solo una pequeña caída. ¿Vale? Un ascensor, si se descuelga por lo que sea, la distancia que va a recorrer el ascensor cayendo va a ser esto. Depende del peso también que tenga, pero entre 10 centímetros y 50. ¿Vale? Si vais dentro del ascensor, yo es que conozco a alguien ya que le pasó. Te va a dar la sensación que te caíste 10 metros, pero realmente el ascensor no avanza apenas nada. Porque bueno, el susto que te pega, pues evidentemente te hace pensar que te caíste. De hecho, la persona que conozco que le pasó no llegó ni a caerse siquiera. Estaba de pie y permaneció de pie. Lo que pasa que, bueno, te asusta. ¿Vale? Esos son este tipo de frenos. Están pensados para hacer un frenado muy rápido en el caso de que me quede sin alimentación. Una medida de seguridad que les llevan las grúas, llevan los ascensores, cualquier máquina de elevación lo tiene que llevar. ¿Vale? Y aquí nada, el circuito de mando es muy sencillo porque la bobina entra sola. Siempre que yo alimento, la zapata se separa y cuando le quito alimentación, al estar sin alimentación, se presiona sobre el disco del eje del motor. ¿Vale? Bueno, os lo cuenta por ahí el libro. Y luego tengo por último el tercer frenado que nos pone aquí, que es el frenado a contracorriente. ¿Vale? El frenado a contracorriente. Esto de alguna manera lo hemos hecho, es lo que estamos haciendo cuando hacemos la inversión de giros sin pasar por paro. Lo que pasa es que lo hacemos a lo bestia, lo hacemos sin resistencia. ¿Vale? Si os fijáis en el circuito de fuerza que nos planteáis, es la inversión de giro. ¿Vale? Pero una inversión de giro donde yo lo que hago es poner 3 resistencias en serie con cada uno de los polos del contactor. ¿Esa resistencia qué efecto van a tener? ¿Qué efecto creéis que van a tener? ¿Qué pasa si yo meto unas resistencias en serie con las fases del motor? ¿Qué pasa cuando pongo resistencias en serie? ¿Qué características tienen las resistencias en serie? Eso lo habéis estudiado en el otro y lo sabéis seguro. Lo sabéis seguro. ¿Qué pasa con las resistencias en serie? Tienen la misma intensidad y pasa otra cosa. Con la tensión, ¿qué pasa? Cuando tengo 2 resistencias en serie, ¿qué pasa con la tensión? Total respecto a la tensión que tiene. No, no aumenta, no puedo aumentar la tensión. Se reparte, correcto. Si tengo 2 resistencias alimentadas, por ejemplo, a 10 voltios, si son iguales, 5 voltios a cada una. ¿Que son distintas? Pues bueno, tendré tensiones distintas, pero sumando las 2 tensiones me va a dar los 10 voltios. Hay un reparto de tensión.
Aquí mete las resistencias para alimentar el motor con menos tensión, ¿vale? Y lo que hace es meterle corriente en sentido contrario. Es decir, una corriente que haría que el motor girase en sentido contrario. De esa manera lo voy a frenar. Y lo va a hacer durante un determinado tiempo. El circuito de mando también lo que usa es un temporizador. Es muy parecido al circuito de mando del frenado por inyección de corriente continua, es decir, mantiene en este caso la inversión de las fases durante un determinado tiempo, el necesario para conseguir que el motor se frene. Si me paso del tiempo, ojo, porque la máquina empezaría a girar en sentido contrario. A lo mejor no puede por la carga mecánica, pero lo intentaría, ¿vale? Por eso ese tiempo tiene que estar regulado a un tiempo no más grande del tiempo que tarda en frenar. Es decir, más pequeño que el tiempo que tarda en frenar, ¿vale? Tengo incompatibilidad igual que en una inversión de giro, porque bueno, no deja de ser una inversión de giro. Os decía que esto es parecido a lo que hacemos cuando invertimos el sentido de giro sin pasar por paro, porque lo que hacemos es inyectar corriente en sentido contrario al motor. Está girando y yo cambio al segundo contactor y le meto corriente en sentido contrario. Ya visteis el bote que pega al motor, ¿no? Cuando lo hacemos. Empezáis con los dos de marcha, empezáis en uno y en otro, el motor empieza a dar saltos en la mesa, por ese par, esa fuerza de arranque que experimenta en el otro sentido. La sobrecorriente que le meto cuando hago la inversión de giro, pues es todavía peor que la de arranque, ¿vale? Por eso en este arranque hay que tener cuidado, por eso se ponen las resistencias, para que la intensidad no sea tan grande, para reducirla, ¿vale? Porque la tensión que le va a llegar al motor al repartir la tensión va a ser más pequeña. Venga, y entramos en una parte muy interesante que es la regulación de velocidad. Además de esta fórmula, estas semanas pasadas se estuvo hablando en los medios de comunicación largo y tendido, sin saber la gente muy bien lo que decía, pero cuando explicamos el motor os dije, el motor de inducción de corriente alterna es un motor que es muy estable en cuanto a la velocidad, lo cual es una característica que para muchas aplicaciones lo hace muy interesante. De hecho, habíamos visto en la gráfica que cuando aumentábamos la carga del motor, le pedíamos más fuerza, la velocidad disminuía, pero disminuía muy poco, apenas era apreciable. Y poníamos el ejemplo nuevamente del ascensor y demás, ¿vale? Los ascensores antiguos, que quedaba a veces una pequeña diferencia en el escalón, subía más o menos en función del peso que tuviese encima, ¿vale? Pero era una diferencia que era muy pequeña. Bueno, y habíamos visto esta fórmula que ahora la llamamos la fórmula de la velocidad de sincronismo. Esa fórmula, en un motor de jaula de ardilla, lo que me dice es la velocidad del campo magnético que genera el estático, ¿vale? Que es 60 multiplicado por la frecuencia, que son 50 hercios en Europa, partido del número de pares de polos. Si tengo una máquina de un par de polos, la velocidad, el resultado de esa fórmula serán 3.000 revoluciones por minuto. Si tengo una máquina de dos pares de polos, 1.500. Si son cuatro pares de polos, 750 revoluciones por minuto y así sucesivamente, ¿vale? En las centrales, por ejemplo, hidráulicas, tienen una máquina que se llama máquina síncrona, es decir, ahí sí que gira a la velocidad que se corresponde con la frecuencia, sí gira según la velocidad de esta fórmula, y tengo máquinas que tienen 11 pares de polos, 13 pares de polos. ¿Por qué? Pues porque la velocidad que consigue el agua a presión mover la turbina de la central es una velocidad muy pequeña, ¿vale? Entonces, teniendo muchos pares de polos consigo llegar a la frecuencia de 50 Hz, la frecuencia industrial que necesitamos en Europa, ¿vale? En los medios de comunicación se están hablando de esta fórmula porque esta fórmula es a la velocidad justo a la que giran los generadores síncronos que tenemos en las centrales térmicas, en las centrales hidráulicas, en las centrales nucleares, en las centrales de ciclo combinado, ¿vale? En todos esos cuatro tipos de centrales tenemos una máquina síncrona, ¿vale? Que produce justo la frecuencia de 50 Hz de la red. Y bueno, os decían en los medios que esas centrales además se estabilizaban y demás, porque bueno, son capaces de absorber las sobretensiones que se producen como resultado de variaciones en la frecuencia. Se ajustan muy bien. Y otro tipo de centrales, como son por ejemplo las solares, pues no. Porque las solares lo que tienen es una electrónica que se acopla con la frecuencia externa que tiene la red y que necesita esa frecuencia de la red para saber qué frecuencia
tiene que suministrar. Si tú estás alimentando la instalación solar externamente, detecta una tensión con una frecuencia de 51 hercios, pues la onda que va a producir la central solar con el inversor, que es un dispositivo electrónico, te va a dar esa frecuencia. ¿Vale? Ese era el problema que en los medios estaban exponiendo respecto al apagón y demás. ¿Vale? Bueno, ¿por qué lo vemos aquí con nuestro motor? Si nuestro motor no va a girar a 3.000 revoluciones por minuto. Habíamos dicho que teníamos en el motor de jaula de ardilla lo que se llama el deslizamiento, que es una reducción efectiva de la velocidad del motor respecto a la que se corresponde con esa fórmula y con la frecuencia. Bueno, porque al final, la fórmula lo que sí que me ilustra con el motor que tenemos aquí nosotros es que la velocidad depende de la frecuencia. Si yo cambio la frecuencia de la alimentación, voy a cambiar la frecuencia del campo magnético del estator y como consecuencia la velocidad del motor va a cambiar. Y si cambio el número de pares de polos, construyo un motor con un mayor número de pares de polos, voy a conseguir reducir la velocidad, porque meteré un factor que divide en esa fórmula. ¿Vale? Entonces, ¿qué dos factores puedo tocar en una máquina para poder cambiar la velocidad? O la frecuencia o el número de pares de polos. Es la única manera que tengo de cambiar la velocidad de uno de los motores que utilizamos aquí. ¿Vale? Habíamos visto que en el de continua tenía otras cosas, pero en este no. Son las dos cosas que puedo hacer. ¿Vale? Modificación de la frecuencia, modificación de la velocidad. De hecho, cogemos un motor como los tenemos aquí, nos lo llevamos a América y al alimentarlo con 60 hercios va a girar más rápido. De hecho, muchos motores vienen en la placa con dos bloques de características, unas para Europa y otras si se conecta en Estados Unidos o en otros países de América que tengan la misma frecuencia, que creo que es todo el continente, vamos. Al final la interconexión, la interconectividad de las redes te lleva a que si todos los países van adoptando la frecuencia de los más potentes que hay en la zona. Bueno, entonces, en la práctica, ¿cómo puedo hacer yo para variar la velocidad? Pues aquí os presento una primera manera que es variando el número de pares de polo, con lo que se llama un motor de tipo Dalander. Ese ya es un motor específico, no es un motor como los que tenemos aquí. Este motor, por ejemplo, que tenéis aquí delante, de color negro, este es un motor Dalander. ¿Vale? Este sí que permite hacer ese cambio de velocidad modificando el número de pares de polo. Pero los otros motores que tenemos no hacen eso. ¿Cómo lo conseguimos? Pues es un cableado, a ver si nos lo pone por aquí. Me pasé como dos páginas, ¿eh? Que es muy parecido al que tenemos en el Park Winding. De hecho, constructivamente se parece bastante. Vale. Estoy aquí. Lo que os estoy enseñando está en la 206. ¿Vale? Es que he hecho un paso para poder ver este gráfico. Ahí tenéis, lo que tengo es las fases en vez de ser continuas, vamos, estar todo el devanado. Tengo hecha una división a la mitad, tengo una toma de corriente a la mitad del devanado. Es decir, tengo cada devanado dividido en dos partes iguales. Y lo que voy a jugar es con las conexiones que hago en las mitades de los devanados. Lo puedo conectar de dos maneras, que para la velocidad de hacer una conexión triángulo, que es esa que tenéis ahí, que es alimentando el motor por las tomas intermedias. ¿Vale? Alimentando el motor por las tomas intermedias. Y luego puedo tener también una velocidad rápida, que es lo que llamamos hacer una conexión doble estrella, ¿vale? Que es la que tenéis aquí. Lo que hago es unir los terminales que acaban en 1, las entradas, las uno entre sí, o las puenteo entre sí, haciendo un punto de la estrella, ¿no? Ese punto de potencial cero neutro de la estrella. Y alimento por los bornes que llevan la numeración 2. Lo que voy a hacer es que el motor gire a una velocidad más rápida, ¿vale? La velocidad lenta es porque tengo dos pares de polos, la velocidad rápida es porque tengo solamente un par de polos. La manera en la que están los devanados repartidos en la circunferencia del estator hace que cambie el número de pares de polos que tengo, ¿vale? Al cambiar esa conexión. Eso es básicamente, de manera muy resumida, lo que sucede en un motor Dalander. Cambiando mediante contactores externamente esa conexión, igual que hacíamos en el estrella triángulo, yo voy a poder conseguir que el motor gire a una velocidad o gire a otra. Aquí la relación es el doble. O gira 3000 si lo tengo en doble estrella, o gira 1500
si lo tengo en triángulo. Tengo dos velocidades, una rápida y una lenta, que es la mitad de la rápida, ¿vale? Para muchas aplicaciones es más que suficiente. Aplicaciones, por ejemplo, de máquinas herramientas sencillas, es una solución muy buena para poder tener dos velocidades en la máquina, ¿vale? Luego, si lo combináis con una reductora de tipo mecánico, pues solucionado, ¿vale? Ya tendría más opciones de velocidad. Bueno, vamos a ver el esquema. Bueno, en el bornero la conexión se traduce en eso que tenéis ahí en la página anterior. Ahora estoy yendo para atrás, ¿vale? Alimento para el triángulo por los unos y no lleva ninguna placa, porque la conexión en triángulo ya está hecha internamente en el motor. Para la conexión estrella tengo que alimentar por los 12, ¿vale? Tengo que alimentar por los 12 y tengo que poner dos plaquitas para hacer la estrella por los 1, ¿vale? Este motor muchas veces, aquí os lo pone la numeración igual que el motor normal, vais a verlo que el número aparece antes que la letra. En vez de ser 1, es 1V. 1V, 1W. Aquí en el libro nos lo pone, pero en las placas a veces, en este tipo de motores, para que os fijéis de que no es un motor normal, cambia el orden del número y de la letra. Bueno, y el circuito de mando. Bueno, el de mando y el de fuerza. No, este no es. Creo que no. A ver si aparece otro. Este es el del Dalander. Este de aquí. ¿Vale? Fijaros que se parece mucho al estrella triángulo. Lo que pasa es que ahora tengo dos térmicos en vez de uno. Es la diferencia principal. Fijaros que ahí hay un segundo térmico que es para proteger una velocidad, ¿vale? Y el otro es para proteger otra velocidad. Aquí estoy protegiendo el estrella y estoy protegiendo el triángulo, ¿vale? El esquema de mando, pues muy parecido a una inversión de giros. O conecto una velocidad o conecto la otra velocidad. ¿Vale? Tenéis una marcha para cada velocidad, un paro común, los dos térmicos hacen la función de paro general y luego tenéis las incompatibilidades. Lógicamente no puedo meter a la vez los tres contactores porque hago cortocircuito, igual que en el estrella triángulo. Entonces hay incompatibilidades. El 3 y el 1 no pueden funcionar a la vez que el 2, ¿vale? El 3 y el 1 no pueden funcionar a la vez que el 2. Bueno, pues esa sería la opción del Dalan, ¿vale? La opción que vais a ver más actual, digamos, o más general, es la opción del variador de velocidad. Y aquí ya estamos en una solución completamente diferente. Esto es algo muy parecido al arrancador que hablábamos antes. Es un dispositivo electrónico, ¿vale? Que se llama variador de frecuencia. Un variador de frecuencia me permite hacer lo mismo que hacíamos con el arrancador suave. Me permite arrancar el motor suavemente. Pero además me va a permitir también modificar la frecuencia de alimentación del motor, con lo cual voy a modificar la velocidad. Es decir, aquí el número de pares de polos no lo voy a tocar. De hecho, vamos a utilizar motores de jaula de ardilla, los que tenemos aquí, los vamos a conectar con el variador. Lo que hago es modificar esa variable frecuencia que tengo ahí, ¿vale? Eso es lo que yo voy a modificar. Voy a jugar con la frecuencia de tal manera que yo consiga modificar la velocidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo alimento con 25 hercios? Tengo aquí 60, aquí alimento con 25, tengo un motor de un par de polos, que automáticamente la velocidad de sincronismo son 1500 revoluciones por minuto, ¿vale? Ya he reducido la velocidad del motor. Con un variador de frecuencia normalmente se puede hacer de manera continua. Yo puedo tener todas las velocidades, desde 0 hasta los 50 hercios, hasta los 3000 revoluciones por minuto, equivalentes a los 50 hercios, ¿vale? Normalmente hay un margen inicial, por ejemplo, entre 0 y 5 hercios, que no me va a dejar mover ningún tipo de carga, porque no puede con ella. A partir de 5 hercios yo puedo mantener la velocidad que yo quiera, ¿vale? La fuerza del motor va a ser la fuerza total, es decir, el par total del motor lo voy a tener desde 25 hercios hacia arriba, normalmente.
El margen de trabajo a máxima carga mecánica suele ser desde la mitad de la velocidad hasta el total. De 25 hacia abajo voy a tener una reducción de par progresiva. Bueno, la pinta que tiene. Pues al final la pinta es un cajón con un display y unas teclas. Los que menos teclas traen 4 teclas, un escape, un enter y 2 flechas, ¿vale? El sistema lleva una programación por parámetros, es decir, con las flechas yo voy a poder visualizar en el display diferentes códigos de letras o de números, dependiendo del fabricante, y entrando en cada uno de esos códigos yo puedo modificar determinados parámetros, determinados valores. Eso cambia el comportamiento del variador, ¿vale? Los parámetros pueden ser, pues, velocidad máxima a la que va a girar el motor, es uno. Velocidad mínima, es otro. Eh, tiempo que quiero que tarde en arrancar. Yo quiero que vaya desde cero hasta la velocidad total, por ejemplo, en 20 segundos. Para que la máquina arranque lentamente, pues le meto 20 en este parámetro. Puedo hacer que se pare también de manera más rápida o más lenta, con otro parámetro. Tengo parámetros que simplemente me hacen visualizar los valores de tensión o de frecuencia de alimentación. Yo me meto en el parámetro y me da una visualización, por ejemplo, de la frecuencia de salida. Aquí tenéis fotos de diferentes marcas, pues tenéis de Siemens, de Telemecánica de Schneider, de alta potencia, y luego tenéis otro de baja potencia, también de Schneider. Marcas de variadores. Hay 50.000, ¿vale? Lo más probable es que si vais a una industria y empezáis a abrir los cuadros para ver dónde están los variadores, vais a tener, a ver, de Mitsubishi. Vais a ver variadores de ABB en cantidad. Vais a ver variadores de Siemens, muchos. De Schneider vais a ver bastantes también. Vais a ver de Onron. ¿Vale? Onron también es una marca que vende bastante en Europa y en España. Vais a ver de Alan Bradley, una marca norteamericana, también hay bastante. Y más, hay un montón. Incluso es muy probable que veáis marcas que no las hayáis visto nunca en la vida, ¿vale? Pero al final todos funcionan igual. Unas flechas para moverte por los parámetros y luego, eso sí, tenéis que consultar el manual, no en cada uno, cada parámetro, con una función que yo puedo programarle, con un valor que puedo programar. Bueno, ¿cómo funcionan internamente los variadores? Vamos a ver un poquito qué nos pone por aquí. Bueno, os dice que se pueden programar también con terminales externos, ¿eh? Con un cable, ahí os pone la pinta que tendría la pantalla del de Siemens. Tienen a veces botones también en el frontal que os permiten arrancar y parar el motor desde el frontal del variador. Ese verde y ese rojo que aparecen en el de Siemens es porque tiene un funcionamiento que llama modo local, donde puedo arrancar y parar, ¿vale? El variador que tengo ahí. Otros tienen también un potenciómetro que os permite regular la velocidad. Se le puede poner externamente y a veces lo tienen incorporado sobre el propio frontal. No es el caso de este, pero ya os enseñaré uno que sí. Ahí os comenta alguno de los parámetros y yo he puesto a mano ahí el código numérico de esos parámetros, por ejemplo, en el de Schneider, los que estamos utilizando aquí. Hay un ajuste que es FCS, que significa ajustes de fábrica. Si buscáis ese parámetro y pulsáis, creo que es donde pone INI, durante 2 segundos, os va a poner los ajustes que tenga de fábrica el motor, ¿vale? Tiene otro que es rampa de aceleración. Este de rampa de aceleración en el de Schneider es ACC. Lo pone así porque es un display de 7 segmentos, ¿vale? La rampa de deceleración os pone D, E, C. Esa sería la rampa de deceleración. Bueno, pues al final lo que tengo que hacer es coger el manual del variador y, según lo que quiera hacer, consultar el parámetro que tenga. Tenéis ahí un listado con un montón de parámetros, leo lo que me pone, lo que hace y nadie se lo sabe todo de memoria. Al final
Si estáis en un mantenimiento y estáis haciendo labores recurrentes al variador, sí que los vais a recordar. Pero bueno, ya os digo, es probable que en la misma instalación veáis mezclados variadores de diferentes fabricantes. Entonces, hay que coger el manual de cada uno y consultarlo. Bueno, y os va diciendo muchos más, ¿vale? Se les puede conectar también, que es interesante. Se les puede conectar una resistencia que se llama de frenado. El variador puede hacer un frenado por inyección de corriente continua, ¿vale? Entonces, lo único que necesita que la acopléis es una resistencia para poder poner en serie con el devanado que va a alimentar para no quemar el motor, ¿vale? Para no quemarlo. La inyección de corriente continua que vimos, fijasteis que tenía un transformador que reducía, aquí lo que hacemos es meterle una resistencia en serie, de tal manera que yo le inyecto corriente continua al motor sin quemarlo, ¿vale? Es para disipar ese calor que se va a producir. También lo puedo hacer con el variador. Bueno, la conexión. Vale, diferentes opciones. Tengo por un lado la parte de fuerza, ¿vale? La parte de fuerza. La variador aquí lo representa por un rectángulo. Le voy a poner la numeración de bornes correspondiente a cada uno. La parte de fuerza puedo tener dos casos. Puedo tener un variador de frecuencia alimentado en monofásica, ¿vale? Alimentado en monofásica el de la izquierda y que me alimente un motor en trifásico. Y él dirá, ¿cómo es posible? ¿Puedo sacar de una monofásica una trifásica? Bueno, se puede porque efectivamente con el variador lo hago. Pero si se ocurre cómo se puede hacer, con un transformador tal cual no puedo, ¿no? Con un variador realmente lo que estamos haciendo es trampa. Con un variador hacemos trampa. El motor en realidad no lo vamos a alimentar con corriente alterna, lo vamos a alimentar con corriente continua, pulsante. Vamos a generar en la salida una onda como esta que os voy a enseñar aquí. A ver si la tengo dibujada, si no os la dibujo. La tengo dibujada aquí. Esta onda que tenéis aquí arriba, en color rojo, es lo que se llama una onda de modulación de ancho de pulso. Lo que yo utilizo para alimentar el motor es un tren de pulsos de corriente continua. Estos escalones de ahí son trenes de pulsos de corriente continua, cada vez más anchos. Luego se vuelven a hacer, aquí está representada en el primer semiperiodo de la onda, ¿vale? De alterna. Luego empiezan a ser más pequeños y luego los hago negativos. De tal manera que tendría algo como lo que tengo aquí dibujado debajo, ¿vale? ¿Os acordáis lo que pasaba con una bobina con la corriente? Seguro que la habéis visto en el electrotécnico. ¿Qué les pasa a las bobinas con la corriente eléctrica? Crean magnetismo, sí, crean magnetismo, sí señor. ¿Y qué más les pasa al crear magnetismo? ¿Qué efecto tiene ese magnetismo que crean? Una bobina, cuando yo la alimento con un escalón de tensión, imaginaos que tenéis una bobina y le damos con un interruptor, ¿vale? Esa bobina la tendríamos que tener en serie con una resistencia para no hacer cortocircuito, porque si la alimento con corriente continua y no tiene una resistencia interna apreciable, voy a acabar haciendo un cortocircuito, ¿vale? La corriente solo estaría limitada al final por la corriente, por la resistencia que tiene la bobina. Pero supongamos que lo ponemos con una resistencia en serie. Yo le cierro el interruptor, le meto los voltios que sea en corriente continua a la bobina. En ese instante inicial, la corriente en la bobina es cero. La bobina le lleva un tiempo que la corriente circula a través de ella. Al igual que pasa con los condensadores, con la tensión con condensador, cuando lo cargáis, le lleva un tiempo adquirir la carga que yo le estoy mandando, es decir, si lo cargo a 10 voltios, va a tardar X tiempo en llegar a 10 voltios entre sus placas, con la bobina pasa lo mismo con la corriente.
Si la corriente final en la bobina van a ser 5 amperios, esos 5 amperios no aparecen de manera inmediata, sino que van como retardados, que lleva un tiempo. ¿Vale? Es decir, tiene un efecto de retardo de la corriente. Eso es lo que aprovechamos con el variador de frecuencia. Cuando yo le meto esos escalones de tensión que le voy metiendo, cuando son positivos la corriente va aumentando. Cuando lo quito, la corriente no le da tiempo a bajar. Si la corriente va aumentando poco a poco y luego bajaría también poco a poco. ¿Vale? De tal manera que si yo alimento con el tren de pulsos adecuado, puedo hacer que la corriente se parezca mucho a una forma de onda de corriente alterna. ¿Vale? Una corriente alterna que va a estar estropeada, ¿no? Va a tener como pequeños picos por el medio, no va a ser una onda perfecta, ¿vale? Va a ser una onda que sería pues algo así. ¿Vale? Una onda que va a tener como unas imperfecciones ahí, ¿vale? Pero que al motor le sirve perfectamente para funcionar bien. No necesita una onda de tensión perfecta al motor. Si la corriente en sus devanados sigue esa forma de onda que es casi una onda alterna, el motor puede funcionar perfectamente. Este es el artificio, la trampa que utilizamos con el variador de frecuencia y el motor de corriente alterna. Realmente lo estoy alimentando a corriente continua, pero una corriente continua pulsante que produce una corriente dentro del motor muy parecida a la corriente que tiene cuando lo alimento en alterno. Con lo cual el motor funciona perfectamente. La particularidad del variador de frecuencia es que esa onda la puede variar en amplitud y la puede variar en periodo. Es decir, la duración de la parte positiva y negativa la puede ir aumentando y disminuyendo. Tiene una electrónica de control que se encarga de generar esa onda. Y yo la puedo generar como yo quiero. Puedo regular, por tanto, la frecuencia. Y puedo alimentar el motor, puedo hacer que gire a diferentes velocidades. Un diagrama de bloques así muy por encima de lo que tiene dentro el variador sería este de aquí. Alimento en corriente alterna, luego tengo un puente rectificador como el que vimos antes, luego tendría los condensadores que me estabilizan, que me darían una onda ya prácticamente plana, y luego tengo unos dispositivos electrónicos de potencia, unos triac, que lo que hacen es alimentar el motor. Son los que dan corriente y quitan corriente al motor, ¿vale? Una circuitería electrónica de control, que es la que se encarga de generar el disparo de esos triac para que el resultante de la onda sea lo que estamos diciendo ahí. ¿Vale? Al final, lo que tengo es un motor que puedo hacerlo girar con la velocidad que yo quiera. Puedo hacer también el arranque progresivo, ese que veíamos ahí. Tengo protección, la electrónica interna va a ir controlando la corriente y puede darme un valor de medida de la corriente. Tiene la función de protección. Yo he grabado los datos de placa en los parámetros del variador, los datos de placa que tenía del motor. El variador va a saber cuándo tiene que desconectar. Cuando le va a suministrar más corriente de la que el motor soporta, se apaga, me desconecta el motor. ¿Vale? Por eso tiene una función también de protección completa. Aparte de conectar, desconectar y regular la velocidad, me protege el motor completamente. Estábamos aquí. Para motores de pequeña potencia, yo me puedo inventar esa trifásica continua pulsante a partir de monofásica. ¿Vale? Y funciona perfectamente. Esto es una solución que se utilizaba mucho para convertir máquinas herramientas de pequeña potencia. Tienes, por ejemplo, un pequeño torno que te funciona con un motor trifásico y tú quieres conectarlo en el garaje de tu casa que tienes monofásico. Pues una opción es alimentarlo a través de un variador de frecuencia. Y automáticamente con la alimentación monofásica yo puedo sacar una alimentación trifásica. ¿Vale? Eso se hace. Es una solución. Luego tengo el esquema del medio. Este es el variador de frecuencia alimentado en trifásica que le saca trifásica. ¿Vale? El típico que vais a ver la mayor parte de veces. Otra segunda opción de conexión. Y la tercera es el mismo variador donde lo que yo pongo es un contactor de línea. ¿Vale? Y lo mismo que os decía antes, mi recomendación es que este contactor lo pongáis aguas abajo.
Es la misma razón o el mismo uso del contactor que habíamos visto con el arrancador suave. Tengo que poder desconectar el componente, pero si lo hago aguas arriba estoy desconectando por completo la electrónica del variador. A mí me interesa más tener el variador alimentado todo el rato, ¿vale? Por eso yo el contactor, en vez de ponerlo aguas arriba, lo pondría aquí aguas abajo, ¿vale? En este punto del circuito es donde yo voy a poner el variador. Bueno, luego otra cosa que tiene son las velocidades preseleccionadas, ¿vale? Tiene una serie de entradas digitales que mediante contactos yo puedo conseguir que gire a velocidades predeterminadas. Aquí tenéis el ejemplo de una tabla para un variador ATV11 de Schneider. Tiene 4 velocidades preseleccionadas. Tiene 4 entradas digitales. Con la entrada 1, la entrada lo que pongo es un contacto de un relé externo, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy corriente en esa entrada 1 del variador, esto sería la parte de mando, hago que gire en el sentido normal, a derecha. Si le quito corriente a 1 y le doy corriente a 2, hago que gire a izquierda hacia el motor. Es decir, puedo invertirle el sentido de giro. Y luego tengo 4 velocidades, que lo hago con 2 entradas más. Si recordáis el binario que visteis con Jorge, el código binario, del 0 al 3, para representar los números del 0 al 3 en binario, necesito solo 2 dígitos, ¿no? De código binario. 0, 0, que sería el 0, 0, 1, que sería el 1, 1, 0, que sería el 2, y 1, 1, que sería el 3, ¿vale? Pues aquí hacemos lo mismo, con 2 entradas digitales que pueden tener el valor 0 o el valor 1, si están apagadas o encendidas, puedo, mediante las 4 combinaciones, decirle al motor 4 velocidades distintas. Si las dos entradas 3 y 4 están a 0, la velocidad será la velocidad de referencia que tenga asignada al variador. Se la puedo dar con un potenciómetro, es decir, podría tener un funcionamiento continuo de la velocidad. La velocidad 1, que por defecto en ese modelo concreto son 10 Hz. La velocidad 2, que serán 25 Hz, y luego la velocidad 3, que serán 50 Hz. Si tengo la velocidad total, la mitad, 10 Hz, y la que me manda el potenciómetro. Solo con las combinaciones de esas dos entradas. Eso se puede cambiar. Puedo entrar en el variador y decirle, la velocidad 2 quiero que sean 30, y la velocidad 1 cambio otro parámetro y digo que sean 20. ¿Vale? Todo eso es configurable, pero por defecto lo que hace este modelo de variador es eso. Y ahí tenéis un ejemplo de conexión con circuito de mando y circuito de fuerza. ¿Vale? La pinta que tendría. En este caso lo que utiliza para conmutar la velocidad es un conmutador rotativo. Ojo porque cuando conecto el variador por la parte de mando, tengo que sacar la alimentación de esas entradas digitales del propio variador. Es decir, voy a tener un circuito de corriente continua. ¿Vale? Esta parte que tenemos aquí, voy a marcarla. Esta parte que tenemos aquí y esta parte que tenemos aquí, justo debajo, van alimentadas desde el propio variador. El variador tiene un borne de 24 voltios, que es el que utilizo para alimentar esas entradas. Y en la parte de abajo, lo que me está representando es la conexión del potenciómetro, una resistencia variable que yo puedo ponerle para regular la velocidad. Esta parte de aquí sería de la derecha, esto sería la parte de mando, ¿vale? Y esta parte de aquí sería la parte de fuerza del variador, ¿vale? Lo que está en amarillo, parte de mando, lo que está en azul, parte de fuerza. La parte de mando suele ser una tensión reducida en continua, la parte de fuerza, bueno, la del circuito de fuerza que yo tenga para alimentar el motor. Y bueno, os pone también la foto de la pinta que tendría el circuito de mando con componentes físicos reales, ¿no? Luego vamos a conectar uno ahí y lo vamos a ver
cómo hace, ¿no? Porque viéndolo realmente esto se entiende bastante mejor. Vale. Luego nos viene la parte de los arranques de motores de corriente continua. Esto ya os lo voy a dejar para que lo miréis vosotros. Al final, todos estos esquemas, si os fijáis los del motor de corriente continua, juegan con ese hecho de que yo al motor de corriente continua le puedo poner más o menos resistencia en la alimentación y me regula la velocidad, ¿no? Y la parada y la suavidad y demás. Entonces es con eso con lo que juega. Los hay que son mediante resistencias fijas y contactores, como es este primer esquema, y los hay que lo hace con un potenciómetro incluso. ¿Vale? Que sería un motor compound, los va haciendo con diferentes tipos de motor también. Bueno, esto tampoco es muy importante porque ya os digo que los motores de corriente continua hoy en día tampoco se usan tanto. Miraros eso sí los esquemas de mando, porque sí es útil que intentéis entender la secuencia que el esquema de mando está haciendo sobre los elementos de fuerza, ¿vale? Es bastante útil. Bueno, aquí tenéis otro con una resistencia variable giratoria. Aquí haríamos una revolución continua para regular la velocidad, ¿no? Que esto ya nos había salido yo creo en el otro tema. Existen variadores de velocidad también para los motores de corriente continua, ¿vale? Que de hecho son más sencillos que los de corriente alterna, porque ya están alimentados con continua y me tienen que sacar continua. Funcionan parecido, pero más sencillo. Bueno, la conexión son también muy parecidas. En este caso, tiene conexiones para el de vanado inducido y para el de excitación por separado. Vale, y la última que os dice aquí, que esto en la práctica realmente no se hace, ¿eh? La de regular la velocidad mediante rectificadores semicontrolados, en aplicaciones con motores muy pequeñitos, puede que se utilice alguna vez, pero no es lo más eficiente. Lo miráis también y lo leéis para ver si lo entendéis, pero que tampoco os comáis mucho la cabeza con esto. Y esa sería la parte teórica del tema, ¿vale? Vamos a hacer a la vuelta del recreo la demostración del variador, ¿vale? Es importante que estéis atentos porque vamos a hacer una práctica y de las cosas que tenéis que saber para esa práctica os lo voy a enseñar yo aquí, ¿vale? De cómo hay que conectarlo, las medidas de seguridad, todo ese tema, ¿vale? Bueno, vamos recogiendo sin levantarnos y cuando pite salimos.